Amado Padre, amado Rey Celestial, Papito Dios, gracias Padre Celestial por este tiempo que nos estás permitiendo tener. Gracias Señor por permitirnos degustar, Padre Santísimo, de la vida, Señor, de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, Papito Dios. Señor, hoy quiero enaltecerte, Señor, darte toda gloria, toda honra, Padre Celestial, porque definitivamente en cada instante que pasa de mi vida me doy cuenta, Señor, de que sin ti no soy nada, Señor, de que soy como un cristal, Señor, en el que si tú no estás ahí, fácilmente me puedo romper, Señor. Reconozco, Papito Dios, tu poderío, reconozco tu amor, reconozco, Señor, que soy un pecador. Reconozco, Señor, que te necesito a cada instante de mi vida, en cada momento, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada actuar, Señor. Dios mío, te necesito, Señor. En esta noche clamo por tu presencia, Señor. Clamo por tu perdón, Señor, porque no lo merezco, pero aún así amo tu presencia, Señor. Permite, Padre Celestial, que en esta noche sea tu Santo Espíritu, Señor, quien domine, quien gobierne, Señor, esta hermosa oración. Que la palabra que tú traes para la noche de hoy, Señor, sea una palabra de edificación, Papito Dios. Que no sea solamente una escritura más o una noche más, Señor, sino que por el contrario nos demos cuenta que lejos de ti, Señor, no podremos hacer absolutamente nada, Padre Santo. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra ignorancia, Señor, nuestra falta de amor, nuestra pereza, Señor. Y coloca en nuestros corazones tanto el oír como el hacer, Padre Celestial. Gracias, Papito Dios. Nos hacemos a un lado, tanto mis hermanos como yo, para que seas tú, Señor, quien nos ministre en esta hermosa noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, qué placer, es un verdadero placer para mí que esta noche pueda compartir de la palabra del Señor. Vamos a continuar con el tema que hemos venido tratando. Hemos venido hablando sobre la predestinación. Hemos hablado sobre dos postulados teológicos que han habido hace más o menos unos 500 años, en donde dos teólogos, uno francés, Juan Calvino, y otro holandés, Jacobo Arminio, nos entregaron dos posiciones teológicas para poder entender si nosotros somos salvos solamente por la intervención de Dios o si el hombre tiene la facultad de intervenir y poder tener sobre él la salvación. Vamos nuevamente a recordar el versículo o los versículos en los cuales estamos basando nuestra enseñanza y por lo que vino este estudio a nosotros. Estamos estudiando el libro de Romanos, el capítulo 8, los versículos 29 y 30. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hemos escudriñado las escrituras, hemos visto que estas dos posiciones teológicas están fuertemente fundamentadas en la Biblia. La primera posición es sobre la predestinación. Hablamos que básicamente la predestinación se refiere a cuando se determina anticipadamente algo. Cuando yo, o en este caso Dios, decide sobre algo que sucederá en el futuro. Recordemos que Dios está en un eterno presente. ¿Qué quiere decir eso de eterno presente? Que básicamente el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, no se ve afectado por el tiempo. Él en este momento está tanto en el pasado
como en el ahora, como en el futuro. Por eso es que entender lo que significa Dios y su grandeza es tan difícil para el hombre. Por eso este estudio estaba muy basado en que no debemos enfocarnos en el entendimiento humano, sino que siempre debemos colocar que la edificación, la explicación, la enseñanza no venga de una persona, sino del Espíritu Santo. Porque ¿quién más nos podría instruir en la palabra de Dios? No hay nadie, no hay ninguna persona entre nosotros que tenga la verdad absoluta. Eso solamente le pertenece a Dios. Y eso es lo que hemos visto a medida que hemos venido estudiando esta hermosa serie de la predestinación, hoy con nuestra tercera enseñanza. Voy a recordar nuevamente los postulados o las tesis en que cada uno de estos hombres y hombres de Dios se enfocaron, ¿de acuerdo? Para que volvamos a retomar el tema y el hilo del estudio. Hablábamos que estas dos teologías pues están basadas en un grupo que se llama el calvinismo, ¿cierto? Y otro grupo que se denomina arminianismo, cada uno por el nombre pues de el debido teólogo. Lo primero es que entendíamos que cada uno de estos hombres tiene 5 tesis para reafirmar las enseñanzas que están dando. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto Juan Calvino, este teólogo francés, dice que la predestinación es algo que sí o sí viene de Dios y que no hay otra forma de adquirir la salvación, y se enfoca en 5 tesis. Y Arminio dice, no, no, Calvino, estás equivocado. El hombre tiene un don que Dios le dio y se llama el libre albedrío. Entonces el hombre es quien decide si se salva o no se salva. Entonces cada uno va a defender ese determinado postulado con esas 5 tesis de cada uno, ¿de acuerdo? Entonces veíamos en nuestro primer punto que Juan Calvino decía, miren, la predestinación está dada para la humanidad porque el hombre está depravado totalmente. El hombre es un pecador terrible, es un pecador tenaz. No hay forma de que se salve. No hay manera de que el hombre haga algo para merecerse ni para llegar a la salvación. No hay forma. Desde que el hombre cayó, está completamente perdida. La raza humana está perdida. Él nos dio varios versículos guía para inicialmente afirmar este primer punto. Veíamos que el calvinismo y el arminianismo son dos teorías que, digamos, se niegan una a la otra. ¿Qué quiere decir eso? Que si Juan Calvino afirma que la humanidad está depravada totalmente, pues Jacobo Arminio va a contraponer esa tesis. O sea que la humanidad no está depravada en su totalidad. Mientras que Juan Calvino dice, sí, la humanidad está totalmente perdida, Arminio dice, Calvino, es verdad, el hombre pecó, el hombre en su ser, cuando nace en su carne, desde ahí lleva esa tortura del pecado, esa maldición, pero no todos son tan malvados. El hombre todavía tiene una luz de esperanza y esa luz de esperanza él la denomina como el libre albedrío. Entonces él dice que la humanidad está depravada, pero parcialmente, no toda. Ese fue el primer punto. Entonces, lo contextualizamos nuevamente. Juan Calvino dice que la humanidad está depravada totalmente. Pero Arminio le dice, no, no es toda, es una parte. Hay una luz pequeñita, pero esa luz pequeñita ha tomado la decisión de salvarse. O sea, los que estamos hoy aquí, los que estamos buscando de Dios, de una u otra manera, estamos tomando la posición inicial de Arminio, pero también estamos tomando la de Calvino. ¿Por qué?
porque yo estoy tomando la posición de seguir a Dios, pero no es una decisión mía. Dios la colocó en mí. Aquí viene lo interesante de esta enseñanza, porque verdaderamente nos hemos roto la cabeza para poder saber cuál es la correcta y cuál no. Hasta el momento no hemos definido absolutamente nada. Pero veíamos el segundo postulado, la segunda tesis. Entonces, ¿en qué estaba dado? Que si en la primera tesis decíamos que el hombre estaba depravado totalmente, entonces la elección de salvar a las personas, pues solamente le corresponde ¿a quién? A Dios. Entonces la elección de ser salvos es una elección incondicional. ¿Qué quiere decir? Que haga lo que haga, Dios me va a salvar. Va a hacer todo lo que esté en sus manos para que yo sea salvo, porque Él ya dijo que yo iba a ser salvo. Y esa es la posición de quién? De Calvino. Calvino dice, cuando Dios dice que una persona ha sido salva, no hay poder humano que cambie eso. También lo sustentó en varios versículos que ya estudiamos. Pero como Arminio, él siempre contrapone lo que dice Calvino. Él dice, Calvino, recuerde que no toda la humanidad está perdida. Sí, la gran mayoría se perdió por el pecado de Adán, pero ese libre albedrío permite que la persona pueda decidir si es salva o si no va a ser salva. Eso quiere decir que la elección es condicional. ¿Y por qué condicional? En nuestra enseñanza pasada aprendíamos que era condicionada en que la persona era salva, según Arminio, si recibía de Cristo, si creía en lo que Cristo hizo, ¿en dónde? En la cruz. Si lo recibía, si se arrepentía de sus pecados, recibía al Señor Jesucristo, esa persona era salva. Y para hacer eso, la persona misma tenía que actuar. Ahí hay una diferencia grande con Calvino. Espero que estemos pudiendo entender esa parte. Entonces Calvino dice, Dios salva a la persona sea como sea, pero Arminio dice, no señor, la persona debe tomar el paso y la decisión de decir, sí, yo reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador y voy a cambiar mi antigua vida. Entonces el hombre interviene en el postulado de Arminio, mientras que en la de Calvino no. Dábamos un entrebocas en nuestra enseñanza pasada sobre el tercer postulado. Y vamos a empezar con Calvino, como siempre. Entonces, Calvino dice, la humanidad está totalmente depravada. Y como está depravada, entonces Dios tiene que actuar. Y Dios salva a las personas. Las que Él dice que salva, esas van a ser salvas. Y debido a que son las personas que diga Dios, entonces la expiación de Cristo, la obra redentora que hizo Cristo, fue por esas personas que son salvas, no por las demás. O sea, la expiación es limitada. Recordemos, límite. Límite es que va de un punto hasta otro punto. Aquí el límite es que solamente encaja con los que son salvos. Deja por fuera a los que no reciben de Cristo. O sea, Cristo murió solo por los que se iban a arrepentir y punto. Vamos a ver en qué versículos pues él sustenta esa teoría. Leíamos Mateo capítulo 1, versículos 20 al 21, que dice, y pensando él en esto, ahí está hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él, y aquí viene el tema de la expiación limitada, salvará a su pueblo, fíjense, dice a su pueblo de sus pecados. Entonces Calvino dice, es muy claro, Jesús murió por su pueblo. Y los que no han recibido de Cristo, pues no entran dentro del pueblo o son parte de la iglesia. No, los que no reciben de Cristo no son contados como la iglesia. Entonces Calvino dice, no, sencillamente Cristo murió por su pueblo. Ahora, él dice, mire, vayamos a Juan 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces él vuelve y dice, mire, Cristo da su vida, ¿por qué? Por las ovejas, por sus ovejas. Esa es la interpretación de Calvino, ¿de acuerdo? Y sigue, dice Juan 17, versículos 8 y 9. Porque las palabras que me diste, está hablando el Señor Jesús, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Y mire lo que sigue. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Algunos de nosotros estamos diciendo, uy, pero ¿cómo así? Aquí es muy claro. Y el Señor Jesús dijo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Aquí vemos que ya no es tan fácil interpretar y tan sencillo de decir, no, Arminio es el correcto. Porque miren que Calvino está sustentando su teoría en unos versículos muy fuertes. ¿Mm? Cristo murió por los que lo iban a recibir, no por todos, dice Calvino. Pero vamos un poquito más allá. Dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pues aquí dice, mire, está muy claro, dice Calvino, está muy claro. La sangre de Cristo fue la que pagó por el precio de quien lo iba a recibir, no por todos. Romanos 8:31 al 33. Pues, ¿qué diremos a esto? Dice el apóstol Pablo. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Miren, el último versículo, el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Vuelve y dice, mire, Dios escogió a quienes iban a ser salvos. Dios los escoge, no el hombre. Y este versículo, que le gusta mucho a las mujeres, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren lo que está diciendo. Dice muy fuertemente, Cristo se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién es ella? Por la iglesia. Y hace la comparación, el símil, con la esposa y con el esposo. Hasta aquí sustenta Calvino su teoría. Está sustentando fuertemente, ¿cierto? Y yo creo, digamos, que hasta ahí ya no es tan fácil decir quién sí y quién no. Pero vamos a ver la posición de Arminio. Entonces, Calvino dice que la expiación de Cristo fue limitada, fue por la iglesia, solamente por la iglesia.
Pero Arminio dice, no, Calvino, no señor. La expiación de Cristo fue ilimitada. Cristo murió en la cruz por toda la humanidad. Por tanto, toda persona que cree y recibe al Señor en su corazón será salva. Y vuelve y dice nuestro versículo guía, ¿no? Juan 3, 16, 17, versículo del cristiano. Porque de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Arminio le dice, no, Calvino, está malinterpretando. Esto estoy diciéndolo yo, ¿no? No fue que ellos tuvieran esa conversación. Pero él está diciendo, no, mire, es que acá el Señor es clarísimo. Él murió por todo el mundo, no por algunos. Le dice Calvino, mire, sigue más adelante. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces acá él dice, mire, está el libre albedrío, y aparte de que está el libre albedrío, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces nos preguntamos, ¿había alguno santo luego que por él mismo se pudiera salvar? No. Entonces Cristo viene para salvar a los pecadores, y los pecadores pues somos todos, todo el mundo es pecador. Sostienen su teoría Arminio. Pero él sigue, tiene más versículos, por supuesto que sí. Entonces le dice, acompáñame Calvino, Primera de Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Fuertísimo esos versículos que está dando Arminio, pero no son los únicos. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Miren, hoy Arminio nos está hablando algo muy claro, amados hermanos, y es que no importa el pecado que tú hayas cometido, lo pecador que seas, no dejes que Satanás te llene la cabeza de cucarachas y de ideas falsas. Tú puedes salvarte, no importa lo que hayas hecho. Hoy es el día de que te arrepientas y llegues a los pies de Cristo Jesús. Hoy es el día. No lo dejes para mañana. No sabemos si vas a contar con un mañana. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas veces decimos, es que Dios se demora, Dios no me ama. Si Dios me quisiera salvar, ya me hubiera salvado. Dios, ¿cómo va a permitir que yo me meta con esa muchacha de minifalda?
¿Cómo se le ocurre? Es que Dios ya sabe que yo soy débil. ¿Cómo se le ocurre ponerme el internet ahí si sabe que yo cojo y me meto a ver pornografía? Es que la culpa es de Dios. ¿Cómo se le ocurre? Si él sabe, yo quiero salvarme, pero es que me ponen eso. Dios sabe que es que a mí me gusta la platica, entonces me pone el negocio en el que puedo sacar provecho y cojo y le quito unas moneditas ahí de más. Eso no se dan cuenta. Eso es un poquito, tú sabes, Señor, tengo que pagar los recibos, tengo que comer, tengo que darle a mi hija, a mi hijo, a mis padres, a mis amigos, tengo deudas. ¿Mm? Ay, Señor, pero ¿cómo me vas a poner? Tú, ¿cómo pones esa tentación? Es que el Señor sabe, uy, Dios los hace y el diablo los junta. Qué refrán tan triste. Y lo digo porque yo sí que lo usaba y no me daba cuenta de la maldición que yo mismo me estaba dando. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Hijitos míos, mire cómo nos habla tan hermoso. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación es propicio, que Él era lo que necesitábamos. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con este último versículo termina la sustentación de Arminio sobre el hecho de que, a diferencia de Calvino, la expiación, la obra de Cristo es ilimitada, o sea, por todo el mundo, no por algunos, sino por todo. Pero yo les dije y les había dicho que desde el cuarto punto hasta el quinto punto se ponía más interesante y aquí sí que van a empezar a decir, uy, ¿cómo así? Entonces, ¿quién tiene la razón? De pronto en los primeros ustedes dirán, no, sí, es que muy posiblemente, ¿no? Es que Arminio como que me gusta más, como que tiene más la razón. Pero de una vez les digo, amados hermanos, no nos dejemos llevar por lo que nosotros creemos, sino por lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos. Porque Calvino está muy enfocado en la palabra de Dios. Calvino no se está inventando los versículos. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Y viene el cuarto punto, la cuarta tesis. Calvino dice que debido a que el hombre es pecador, que no hay ni uno solo justo, que todos están condenados, que debido a eso Dios tuvo que intervenir y que el hombre no puede hacer nada, sino que Dios es quien decide quién se va a salvar, y que Cristo dio su vida por esos que se van a salvar, pues debido a eso él dice, mire, la gracia de Dios es irresistible. Entonces él dice, Dios atrae a todos aquellos que ha elegido por medio de su gracia irresistible. El Espíritu Santo toca sus corazones para que estén dispuestos a venir cuando el Señor les llame. ¿Sí? Ya no es tan sencillo. Claramente sí, Calvino dice que la gracia es irresistible, pues ¿qué dirá Arminio? Que la gracia es que resistible, o sea que el hombre se puede resistir a la gracia de Dios. ¿Será que aquí ya está más fácil o estoy más enredado? ¿Ah? Entonces vamos a ver cómo Calvino y cómo Arminio sustenta su posición en esta cuarta tesis. Juan 6:37 y empieza a sustentar su tesis de que la gracia de Dios es que irresistible. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces está diciendo, miren, nadie se puede resistir a la gracia de Dios.
El que Dios ha elegido para ser salvo, ese es salvo. Ese no se puede resistir. Yo lo llamo y él me hace caso, quiera o no quiera. ¿Se acuerdan por allá de un personaje del Antiguo Testamento que se llama Jonás? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Qué le pasó a Jonás? Que Jonás no quería ir a predicar ¿a dónde? A Nínive, ¿cierto? Y por allá se fue al otro lado de donde tenía que ir. Se montó en un barco y hizo su santísima voluntad. Pero ¿qué pasó? No había recorrido ni la mitad del camino. Y Dios lo cogió y le dijo, venga que usted no tiene que ir allá. No se resista, que usted tiene que ir ¿para dónde? Para el otro lado. ¿Y qué pasó? Vino un gran pez, no se sabe qué tipo de pez, un gran pez, se lo comió y durante 3 días duró dentro del pez y al final lo escupió ¿dónde? A donde tenía que ir. La gracia de Dios es irresistible. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. ¿Qué quiere decir? Que si el Padre no nos lleva con Cristo, ninguno se va a salvar. ¿Quién está actuando? Dios. ¿El hombre está actuando ahí? No. Ya vemos por qué la posición tan fuerte de Calvino. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Le está hablando a los judíos, que Cristo les está diciendo, yo tengo otras ovejas que no son ustedes, judíos. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quién los llamó? Cristo. ¿Se pueden resistir a la voz de Dios? No, no se pueden resistir. Pero vamos a ver entonces, Arminio, cómo va a defender ahora su postulado, porque Calvino fue muy tajante. Hasta aquí yo creo que podríamos decir hoy, no, Calvino está muy bien sustentado teológicamente. Pero entonces Arminio dice, no, el hombre puede resistirse hacia la gracia de Dios. Difícil de creer, ¿cierto? Vamos a ver cómo lo sustenta. El hombre tiene la capacidad de resistirse al llamado de Dios, si así lo decide. Miren el libre albedrío, si así lo decide. El libre albedrío que hay en el hombre le permite tomar su propia decisión. Y esta parte en que lo va a sustentar Arminio me encanta, porque hasta el momento hemos dicho muchos versículos del Nuevo Testamento, pero miren cómo sustenta Arminio de que el hombre sí puede resistir la gracia de Dios. Josué, capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Arminio está diciendo, miren, los israelitas podían decidir si seguían el camino de Dios o si seguían adorando a los ídolos, si seguían prendiendo velitas, si querían seguir adorando estatuas, quemando a sus hijos. Acuérdense de Moloch. Entonces, el hombre tiene la potestad de decir, yo sí sigo a Dios o no lo sigo. O sea que puede resistirse a la gracia según Arminio. En el versículo que nos dijo, vemos que sí. Pero tiene más. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, y aquí viene la vida y la muerte, la bendición
y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces le estaba diciendo otra vez al pueblo, ustedes mirarán a ver qué van a escoger. Yo ya les dije cuáles eran las bendiciones de estar conmigo y las maldiciones. Escojan, ¿qué quieren? Y pues el pueblo dijo de labios para afuera una cosa, ¿no? Pero su corazón lejos de Dios estaba. Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis, miren la palabra, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Increíble. Dios pone en el hombre la potestad de decidir. ¿Según quién? Arminio. Estoy dando las posiciones de ellos, no la mía. Isaías 55, versículos del 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede que ser hallado. Buscarlo. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Acá verdaderamente estamos viendo el poder del Señor, ¿no? Pero ese poder del Señor sencillamente se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros lo que lo recibimos. Y voy a leerles el último pasaje de cómo sustenta Arminio. Está en Hebreo, capítulo 3 versículos del 7 al 19. Hebreos 3 versículo 7 dice lo siguiente. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién está hablando? Escuchen muy bien. Está hablando el Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Como vemos, amados hermanos, tanto Calvino como Arminio han sustentado muy fuertemente su tesis, su teoría. Calvino dice que nadie se puede resistir a la gracia de Dios, pero Arminio dice que sí nos podemos resistir, que el libre albedrío nos permite hacer en nosotros esto.
Con esto estamos llegando al clímax de nuestra enseñanza. No es el final, claramente, pero es muy importante que les enuncie el quinto y último punto. Yo les dije que los dos últimos iban a ser los dos puntos que más nos iba a romper la cabeza. Y es que este que viene, si es en particularidad difícil. Solamente se los voy a enunciar porque no lo alcanzo a explicar. En la próxima enseñanza lo explicaré a cabalidad, pero se los voy a dejar enunciar. Resulta que Calvino, como ya ha expresado, él dice que la humanidad está depravada totalmente, que Dios es quien escoge quién se salva y quién no. O sea que la salvación es que incondicional, porque si yo soy salvo, si Dios lo dijo, no hay poder humano que devuelva eso. Por ende, la expiación de Cristo es limitada, o sea, Cristo solo murió por los que se iban a arrepentir. Por eso es que nadie se puede resistir a la gracia de Dios. Sencillamente lo que dice Dios se cumple y ya. Y como último punto de Calvino, él dice que la salvación es incondicional. ¿Y aquí qué quiere decir esto? Que la salvación, según Calvino, no se pierde. Calvino dice, yo soy salvo y si soy salvo, no hay manera de que yo pierda la salvación. Ah, pero si Calvino dice lo contrario, ¿qué quiere decir lo contrario? O sea que la salvación es ¿qué? Condicional. Y Arminio nos va a enseñar en nuestra próxima charla que si no cuidamos la salvación, la vamos a perder. ¿Quién tiene la razón? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Si lo quieres saber, amado hermano, tendrás que escuchar el próximo audio. Amado Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios mío, te damos gracias, Señor, por esta hermosa charla, este hermoso aprendizaje que nos has traído hoy, Señor. Hoy reconocemos tu poder, Señor, y que bajo tu voluntad no hay nada que pueda sopesar ni que pueda hacerte frente, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para con siquiera decirte o refutarte ni media sílaba, Señor? Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos das. Gracias por edificarnos, Señor, porque aunque son temas muy profundos, con tu Espíritu Santo, Señor, lo podemos lograr entender, Señor. Gracias, Padre Celestial, por mis hermanos, por este grupo más que vencedores. Los bendecimos con toda bendición de lo alto. Te suplico, Señor, y oros, Padre Celestial, por quienes están pasando dificultades, Señor. Oramos, Señor, por San Andrés, por Providencia, por la costa, Señor, por Antioquia, por tantos lugares, Señor, que están sufriendo, no solamente por el clima, Señor, sino por el COVID, por desnutrición, por violación, por muerte, por narcotráfico, Señor, por la corrupción. Dios mío, oramos para que seas tú interviniendo, Señor, y cambiando, Papito Dios, los corazones de todos nosotros y para que pronto lleguemos en conjunto, Señor, al arrepentimiento como iglesia y como cuerpo de Cristo, Señor. Oramos por los que están en una cama, Señor, sin que nadie los pueda ayudar. Oramos por los que están en los hospitales, Señor, no solamente por el COVID, Padre Santo, no es la única enfermedad, Papito lindo. Oramos por los que tienen cáncer, por los que tienen SIDA, Señor, por los que están sufriendo, Señor, y que no hay nadie, Señor, que se acuerde de ellos. Por los que están en las cárceles, Padre, tanto los que son culpables como los que no, Señor. Oramos por todos, Papito Dios, porque eso es lo que tú nos enseñas, a ser misericordiosos, así como tú lo has sido con nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Cuida y protege a mis hermanos. No nos dejes caer en tentación, Señor. Líbranos de todo mal, Papito Dios, y llévanos en tu camino, en el hueco de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén.